abordar el libro de Santiago. Y queremos empezar, y de alguna manera yo personalmente quiero empezar a abordarlo de una forma más expositiva, para que la Biblia sea la que nos hable a nosotros, y no el predicador que te hable a ti, sino que sea la palabra de Dios hablando a cada uno de nosotros. Hablando precisamente de esta carta de Santiago, el autor obviamente, como lo estoy mencionando, es Santiago, pero su nombre básicamente original es Jacobo, que ese nombre viene básicamente del hebreo y después también en el griego, pero la forma castellana, que viene siendo la que conocemos más comúnmente, que es Santiago, es una contracción de lo que viene siendo las palabras que aparecen aquí, de Santi Jacobi y Sant Jacobo, que viene en latín y que por eso hoy conocemos lo que es la palabra Santiago, o el nombre, el nombre Santiago. Y así es como se conoce, aún en el libro de la Biblia, lo vemos como Santiago, aunque a lo mejor algunas traducciones más antiguas pueden tenerlo ahí como Jacobo, que eso sería lo más original que pudiéramos estar hablando de él. Y se sabe que Santiago también se quedó él a cargo de la iglesia de Jerusalén, junto con algunos de los apóstoles y también algunos de los ancianos que estaban en aquel tiempo. Santiago era el hermano carnal de Jesucristo, y lo puedes ver como referencia en Mateo 13:55, anótalo, y Marcos 6:33, donde dice, haciendo la pregunta, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y ahí mencionándolo precisamente como el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de la fecha de la escritura de este libro, el libro de Santiago es probablemente el más antiguo de lo que es el Nuevo Testamento, escrito alrededor del año 43 después de Jesucristo, que básicamente era antes del primer concilio de Jerusalén, del año 50 también después de Cristo. Santiago fue martirizado aproximadamente en el año 62, de acuerdo con el historiador Josefo. Pero ¿cuál era el propósito de esa carta, de ese libro? ¿Para qué fue escrito? Algunos piensan que esta epístola o carta fue escrita en respuesta sobre la apasionada interpretación de las enseñanzas de Pablo respecto a la fe. Eso es lo que se piensa en algunos casos, pero también vemos como la contraparte. Martín Lutero, algunos tal vez han escuchado hablar de él en la época de la Reforma. Él básicamente detestaba esa carta y la llegó a llamar la epístola de paja. Imagínate, ¿no? Era una epístola de paja, algo que no tiene el peso, el valor, porque él básicamente falló en reconocer que las enseñanzas de Santiago sobre las obras como autenticación de la fe no contradecían la enseñanza de Pablo sobre la fe misma. Y es importante, el poder entender un poco más a fondo cuál era el propósito, por qué fue escrito también esta carta. Y básicamente el propósito y el tema central del libro de Santiago es la descripción básica de la relación que existe entre la fe y las obras. No pueden ir ni la fe sola, ni las obras solas, tienen que ir acompañadas o tienen que ir mezcladas, y es lo que se refiere todo el libro de Santiago. Está demostrado también que el libro de Santiago es una joya literaria, aparte de ser una joya histórica y pastoral, ya que expone la mentalidad que había en algunas iglesias en el primer siglo, y también nos va a desafiar aquí a cada uno de nosotros a vivir en una fe auténtica en medio de un entorno difícil, hostil, con muchas pruebas. Así es que vamos a abordar el primer capítulo de Santiago. Bueno, ahí está el propósito. Y vamos a ver Santiago capítulo 1 en el versículo 1. Y aquí en la Nueva Versión Internacional dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo,
saludos. Fíjate aquí nada más algo interesante. En este primer versículo, Santiago se presenta como, asimismo, ¿cómo se presenta él? Dice que como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así es como él se está presentando, yo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jamás menciona él aquí como yo soy el hermano carnal de Jesucristo. Y yo creo que esto debe de resaltarnos y nos debe de llamar la atención de una forma muy particular. Porque aún en nuestro tiempo yo creo que muchos de nosotros estaríamos incluso alardeando, ¿no? De decir, ¿sabes que yo tengo un hermano muy especial, ¿no? Trabaja en tal lugar, tiene tal puesto, tiene tal ocupación, o es artista, es famoso. Estaríamos, ¿no? Con esa gran tentación de decir, yo soy hermano de fulano de tal. Pero él no lo menciona así. Él nada más se menciona como un siervo del que básicamente era su hermano carnal, el Señor Jesucristo. Pero si aún él fue hermano carnal de Jesús, entonces ¿por qué no lo menciona? Pues bueno, probablemente porque él no se sentía digno de ser llamado o de mencionar como soy el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Aunque obviamente él no lo menciona o no lo reconoce así públicamente, pero sí vemos en la Biblia que aún los demás lo reconocían. En este caso, por ejemplo, Pablo sí lo presentó como tal. En Gálatas, anota Gálatas 1:19, que decía, no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, hablando de Santiago, a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano del Señor. O sea, los demás sí lo reconocían. Pero aquí él mismo estaba diciendo, yo simplemente soy un siervo de Jesucristo. Pero quiero que recuerdes también cuál era la actitud de los hermanos de Jesús tiempo atrás de que aún Santiago obviamente escribiera esta carta. En Juan 7, versículo 2 al 6, tómalo como referencia. Juan 7, versículo 2 dice, pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos. Entonces, si en ese tiempo ni siquiera aún Santiago creía, antes de escribir la carta, ¿qué fue lo que lo cambió? ¿Qué fue lo que lo transformó para poder ser y llamarse después el siervo de Jesucristo? Y estar incluso animando a las iglesias ahí en el primer siglo. ¿Qué fue lo que lo cambió? En 1 de Corintios, vamos a buscar ahí, busca en tu Biblia, por favor, 1 de Corintios 15, en el versículo 6 al 7. 1 de Corintios 15, versículos 6 y 7. Vamos a leer qué es lo que dice ahí. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, hablando de Jesucristo, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció ¿a quién? A Santiago, y luego a todos los apóstoles. Imagínate, ve lo que dice esta escritura. ¿Cómo sería el poder ver a tu hermano carnal que murió y que después resucitó y se te está apareciendo? ¿No crees que era motivo suficiente para decir, esto sí es real? Tal vez cuando les empezó a predicar al principio, Santiago estaba totalmente incrédulo de que, sí, hermanito, si somos carpinteros, o sea, ¿qué andas tú ahí diciendo? Que ahora eres el Mesías y que quieres hacer esto, que quieres hacer aquello. No, está bien, tú sigue ahí con tu rollo, pero yo no te creo. Pero ¿qué tal después de haberlo visto muerto y luego verlo resucitar y presentársele ahí cara a cara? ¿No crees que era un motivo suficiente para decir, ahora sí creo, ahora sí yo me asombro, ahora sí me humillo y tal vez pido perdón por mi incredulidad? La resurrección de Jesucristo transformó completamente el corazón de Santiago. Y si lo ha transformado a él o si lo pudo transformar, ¿tú no crees que nos puede llegar a transformar a nosotros también la resurrección de Jesús?
Y muchos de nosotros que estamos hoy en la iglesia hemos sido transformados por medio de esa resurrección. No estamos aquí nada más porque, se me ocurrió venir a la iglesia. No, y aquí ando pues a ver qué pasa y a ver qué encuentro, a ver qué veo. Hemos sido transformados por esa resurrección. Y déjame decirte, amigo, si ese hermano incrédulo que tenía Jesús, que era cínico, terminó siendo el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿tú no crees que también tú puedes llegar a ser transformado? La resurrección puede transformar a cualquiera. Dios puede cambiar a todos. Y pensando y reflexionando que si esta carta fue escrita por ahí del año 43, la iglesia de Jerusalén, que era básicamente la primera iglesia, ¿no? Cuando inició el cristianismo, la iglesia allí de Jerusalén tendría aproximadamente unos 10 años de existencia o de antigüedad, por decirlo de alguna manera. Obviamente había iglesias que tenían menos de ese tiempo, pero hablando de la primera iglesia, tenía ese tiempo. Y por eso nosotros vamos a poder aprender juntos cómo ellos enfrentaron los desafíos en la primera iglesia y cómo nos podemos relacionar nosotros hoy también con esos desafíos. Así es que vamos a continuar aquí con este capítulo. Ahora en el versículo 2 al 8 seguimos leyendo. Santiago 1, versículo 2 al 8. Hablando del desafío de las pruebas. Y dice aquí en versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Uno de los primeros retos que enfrentaron los cristianos allí en el primer siglo, los primeros años de la iglesia cristiana, fueron las pruebas. Levante aquí la mano, ¿quién no ha tenido pruebas en su vida? Yo esperaba ver a alguien y dije, wow, para que pase acá al frente, ¿no? Y nos diga cómo le ha hecho. Porque todos hemos enfrentado pruebas y aún más quizás en algunos casos cuando empezamos a acercarnos a Dios. Amigo que nos visitas, tal vez también cuando tú estás empezando a querer venir y estás enfrentando pruebas, situaciones que dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Si me estoy acercando a algo bueno, ¿por qué se me presentan dificultades, pruebas? ¿Por qué? ¿Será que es lo correcto? Sí es lo correcto, porque todos vamos a enfrentar pruebas. Y ellos los enfrentaron en el primer siglo. No fue nada ligero el inicio de la iglesia. No fue como que todo viento en popa y todo increíble. Tuvieron persecuciones, tuvieron muchas situaciones difíciles y críticas. También otras traducciones acerca de esto dice que felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Otra versión dice también cuando tengan que enfrentar problemas. Imagínate. Si ya tenemos fe, ¿qué hacer cuando nos llegan las pruebas, los problemas, las dificultades? Ya sea por causa de la fe o por situaciones cotidianas de la vida. ¿Qué podemos hacer cuando está pasando ese tipo de cosas? Bueno, primero dice, considérense muy dichosos, pues ya saben que la prueba de su fe produce, ahí lo que es el versículo 2 y 3, entender que nunca va a ser en vano el que estemos incluso pasando por pruebas. Todo eso tiene un propósito. Hay veces que no entendemos en el momento cuál es el propósito de que estoy sufriendo por mi economía, de que estoy sufriendo por mi salud, de que estoy sufriendo por mis emociones. Hay veces pensamos como, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios me está cargando la mano? Pero tiene un propósito. Y en el momento no lo vemos, en el momento no lo entendemos. Pero ¿qué tal cuando pasa esa prueba, cuando la superamos? Y que Dios obviamente nos ayuda a superarla. Muchas veces decimos, ahora entiendo, porque aquella prueba me fortaleció y me ha servido para ayudar a otros que están pasando por la misma situación. Y si yo no hubiera pasado por eso, no entendería
estaría limitado para poder ayudar. Las pruebas nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen aprender cosas que no sabíamos anteriormente. Número 2, dice que después la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Fíjate, la prueba o las pruebas nos deben de llevar, dice, a la constancia, pero también en otras versiones dice a la paciencia y a la perseverancia. ¿Qué tan pacientes somos? ¿Qué tan constantes somos en lo que estamos ahí enfrentando? Muchas veces enfrentamos un problema y lo que primero que queremos hacer es salir huyendo, ¿no es cierto? ¿Sabes que yo ya no quiero enfrentar esta situación? Yo ya quiero mejor escapar de esta situación. Pero no somos constantes en decir, ¿sabes qué? No me voy a desanimar. Es a lo mejor uno de los lemas que los vendedores llegan a tener, ¿no? De que cuando dicen, la venta empieza cuando el cliente dice que no, ¿no? Porque ellos están pensando, voy a ir en contra de la adversidad, o sea, voy a estar ahí luchando y creyendo que voy a lograr el objetivo. Por eso es una de las cosas que manejan, la venta va a empezar cuando el cliente me dice que no. Pero ¿qué tal cuando las pruebas están fuertes? ¿Tú sigues adelante? O dices, no, pues ya la prueba me dijo que no sirvo, que no puedo, que estoy derrotado, ya, mejor aquí me quedo en el piso. Muchas personas han terminado, aún con sus propias vidas, por pensar y creer que ya no había una solución. Pero no fueron constantes, no fueron perseverantes, no fueron pacientes, no perfeccionaron aún lo que estuvieron haciendo mal y no tuvieron esa madurez plena. Dice que no les falte nada, decía la Escritura. ¿Qué te está faltando hoy para enfrentar las pruebas? ¿Qué son las cosas que tú estás hoy enfrentando y dices, no sé cómo hacerle, no sé cómo lograr salir de esta situación? O número 3 ahí, dice también en el versículo 5, si nos falta sabiduría, ¿a quién se la pedimos la sabiduría? Dice, pídasela a Dios y Él nos la dará, Él nos va a ayudar. Muchas cosas no somos sabios. Los que somos padres, por más que tengamos ya años de ser padres, que ya nuestros hijos estén grandes, seguimos necesitando la dirección de alguien que nos aconseje, que nos apoye, que nos diga qué hacer o qué no hacer. Porque nadie realmente sabe todo. Y el que crea saberlo todo, aún dice la Biblia que lo debe demostrar, ¿no? Con sus hechos y sobre todo con la humildad que le va a dar el Espíritu. En versículo 6 y 7 dice que el problema real de atravesar pruebas no es tanto la prueba en sí, sino ser espiritualmente inconstantes e indecisos. Ya que no recibiremos nada de Dios, nunca sabemos cuándo llegarán las pruebas. Por eso hay que estar alertas, no puedes ser esa ola, no puedes estar dormido cuando Dios te está diciendo, hey, despiértate a lo que hoy te quiero ayudar. Y por eso Santiago estaba escribiendo esto a las iglesias para que no se desanimaran, para que no desistieran, aún en medio de las pruebas. Yo creo que es la parte más difícil de poder superar o de poder salir adelante cuando estamos pasando por pruebas fuertes. Cuando todo va bien, sentimos que no hay tanta complicación, ¿no? Pues ¿sabes qué? De ahí tengo mis rutinas, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pues ahí van mis hijos, la escuela, todo ahí vamos, unos problemitas, detallitos, pero ahí vamos. Pero ¿qué tal cuando pasas situaciones muy fuertes, de salud, económicas, emocionales? Imagínate, amigo, tal vez tú estás pasando por situaciones así. Yo quiero decirte que aún teniendo la fe, es difícil pasar por las pruebas de la vida. Ahora imagínate, si no tienes la fe, si no crees que Dios puede ayudarte, ¿a dónde vas a ir a parar? Por eso es importante acercarte a Dios. Esto también queremos invitarte a que te acerques a Dios, para que tú te puedas preparar para las pruebas que van a venir y puedas vencerlas. Que no te quedes nada más como, bueno, pues ya, aquí estoy, escuché y todo, pero sigue igual. No, me estoy preparando para enfrentar las pruebas más difíciles. También si continuamos leyendo en el versículo 9 del capítulo 1, del 9 al 11, ahí básicamente nos vamos a enfocar en lo que es el asunto de las clases sociales. Dice el versículo 9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta y con su calor abrasador,
A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. ¡Wow! Qué increíble, qué fuerte notan estos versículos. Algo paradójico aquí. El cristiano de condición humilde, dice, debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. O sea, suena como si fuera algo contrario, ¿no? Y nosotros debemos de tener que entender que en el reino de Dios, las clases sociales no debe de ser algo que nos afecte y que se puede medir de manera diferente. ¿Cómo? Uno, los más necesitados, en lugar de sentirse inferiores a los demás, deben entender que Jesús fue como ellos. Hay veces que tenemos mucho, incluso racismo, pero también clasismo. Cuando vemos personas que son más ricas que nosotros, llegamos a tener o a experimentar un rechazo. Ay, sí, se cree mucho porque es rico, ¿no? Ay, sí, me quiere impresionar con su buena marca de ropa o su auto lujoso. Y hay veces que el pobre batalla con aceptar a una persona rica por tener esos prejuicios. Y también viceversa, como el punto 2, los más ricos, en el lugar de sentirse más pasajeras y que lo más valioso son otras cosas. Muchas veces los ricos también pudieran sentirse, y bueno, yo sé que a lo mejor quizás no va a aplicar aquí, dices, bueno, pues ¿a quién estás mencionando como rico, no? Si ahí vamos apenas al día, ¿no? Pero amén, confiamos que un día vengan los meros poderosos también a escuchar de la palabra de Dios, ¿no? Y poderosos me refiero económicamente, ¿no? La gente que realmente no la ves nada más que en las revistas así importantes y que nunca te van a ver porque siempre están en sus jets privados, etcétera. O sea, pero ¿por qué no pensar que también para ellos es el reino de Dios? Y ellos también necesitan a Dios, pero aún personas así, o ya no hablando de tanto personas millonarias, pero personas que tengan un nivel. Tal vez tú puedes ganar más que varios aquí. Nunca debes de sentirte más que los demás. Ah, es que yo tengo dinero, pues es que yo estoy acostumbrado a mandar, a pagar. Ah, veme y tráeme esto, ve y compra aquello. ¿Dónde firmo, no? Mis cheques. Debes de tener la actitud de humildad de decir, ¿sabes qué? Nadie es más ni menos. Aquí en la iglesia, lo increíble es que podemos llegar a experimentar eso. De decir, ¿sabes qué? No importa si el hermano es de condición humilde, si no tiene estudios, si trabaja como obrero o ganando un sueldo mínimo, y si el otro hermano le va muy bien y es director de una empresa y etcétera y gana bastante bien, todos debemos de tener la actitud de humildad y de amor los unos con los otros. Y eso era lo que Santiago estaba también tratando aquí, que no debe de haber esas diferencias sociales. Eso finalmente es otro de los primeros desafíos que enfrentan las personas al llegar a la iglesia, la mezcla de las clases sociales y las relaciones. Es muy triste hoy ver que hay iglesias, o casi podría yo decir como pseudo iglesias, que son muy elitistas, ¿no? Que no, aquí pues es para los ricos, para los artistas, para la gente de un nivel alto. No, tú eres pobrecito, no, ¿sabes qué? Pues ve a buscar la de la esquina, esa es para ti. O vea allá la de Juan Escutia, ¿no? Esa es para ti. Pero no, aquí puros de la alta sociedad nada más, pura gente pesada económicamente. Qué triste, qué fuerte, pero sí llega a haber así muchos lugares donde son muy exclusivos para tales personas. En los Estados Unidos es muy común también eso, y más con el racismo. Hay iglesias que están enfocadas nada más para pura gente de color. Bueno, todos tenemos colores, ¿no? Más bien para gente morenita. Y no dejan entrar a los demás y viceversa, ¿no? Hay iglesias que nada más puros blancos asisten. Y por eso no podemos tratarlo de esa manera. Cuando estamos lejos de Dios, nosotros pensamos de manera equivocada. Algunos de los más necesitados se sienten inferiores, ¿no? Menos. Y eso cuando uno no está con Dios, uno lucha y batalla mucho con su autoestima, con su seguridad. Hay veces que llegas y dices, híjole, es que aquella persona se ve mejor vestida, se ve como que está más preparada. Y empezamos a batallar y antes de que alguien nos llegue a rechazar, ya nosotros mismos nos estamos rechazando por nuestros complejos, ¿no?
por nuestra formación, por nuestras carencias, y ya estamos como, no, es que a lo mejor me van a hacer el feo, es que yo soy muy pobre, es que no tengo cultura, es que esto, es que aquello, cuando en realidad no debe de ser así. O también algunas de las personas que pudieran tener un nivel alto económico, se sienten superiores a los demás y pudieran llegar y decir, es que no, esto no es lo mío. ¿Sabes? Es triste. Hay personas que hemos invitado que tienen un buen nivel económico y no quieren venir aquí. Y dicen, no, cuando sea Convex allá sí voy, porque ese sí está un poquito más a mi nivel. Pero ¿cómo me llamas a invitarme ahí a Juan Escutia? Ni estacionamiento allá afuera. No, ni menos ballet parking. Hay personas que de verdad tristemente no vienen a esta reunión porque para ellos no está a su nivel. Ojalá de verdad que ninguno de nosotros tenga ninguna de esa lucha, no importando cuál sea tu nivel económico. Si ganas muy poco o ganas más, que todos entendamos que esto no se trata de economía, incluso ni siquiera de cultura, sino que se trata de corazones que necesitan de Dios. ¿Cuánta diferencia hace seguir a Jesús? Cuando estamos decididos a seguir a Jesús, podemos cambiar el mundo, podemos romper todas esas barreras, ¿no? De las clases sociales. Seguimos leyendo el versículo 12 al 18. Versículo 12 al 18 dice, aquí vamos a hablar del problema de las tentaciones. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Fíjate aquí, dos conceptos, tentación y pecado. La tentación es el deseo de lo prohibido. El pecado es la consumación de la tentación. Aquí podemos ver varias cosas para poder aprender. No quiere decir que cuando yo soy tentado estoy pecando. Yo peco cuando consumo esa tentación, cuando practico esa tentación. Ahí estoy pecando. Pero el hecho de que yo sea invitado en mis pensamientos o directamente con palabras a pecar, no estoy pecando. Por eso es importante que tú identifiques cuando estás siendo tentado, todavía estás a tiempo de huir. Y no digas, bueno, pues ya ni modo, ya me tentaron aquí, yo ya estoy destinado a pecar. No, eso ya fue decisión tuya y tú hiciste que se consumara esa tentación, que se convirtiera en pecado. Por eso aquí podemos aprender varias cosas. La primera, podemos salir victoriosos de las tentaciones. El versículo 12 dice, somos dichosos y además hay una recompensa. ¿Cuál es? La corona de la vida. Nosotros necesitamos entender que Dios nos está esperando para premiarnos, para decir, tú puedes llegar a la meta, tú puedes lograrlo, sé dichoso. Muchas veces cuando nos vemos sometidos a pruebas o a tentaciones, andamos muy cabizbajos, andamos todos tristes, cuando en realidad deberíamos de estar animados, decir, ¿sabes qué? Mira, estoy siendo puesto a prueba, pero gracias a Dios ahí estoy, firme, ¿no? Estoy siendo constante con Dios y yo sé que Dios me va a ayudar. No sé cuándo va a acabar esta prueba, pero Dios me va a ayudar. Y qué increíble es ver, ¿no? Cuando una persona a lo mejor pierde el trabajo, a lo mejor pasa una situación de salud y lo ves todavía sonriendo, lo ves todavía positivo. Solamente Dios puede lograr eso. Porque la mayor tentación es de reaccionar y decir, pues no ves cómo me está yendo, ¿cómo quieres que sonría? Si me corrieron del trabajo, ¿no? Muchas veces reaccionamos mal. Segundo, cosa que podemos aprender, que si somos tentados, nunca ni a nadie más. Lo que dice el versículo 13 y 14. La fuente de la tentación, generalmente, ¿quién es? Nosotros mismos, propios
malos deseos. No podemos culpar al que nos invitó a tomar la cerveza, porque a fin de cuentas tú fuiste el que la tomaste y te la ingeriste. No puedes culpar a los demás. Ay, es que me insistieron mucho. Sí, pues pueden insistir todos los días, no, y a todas horas, pero si yo no quiero y si yo decido no, es no. Entonces no culpes. No, es que mira, yo soy así ya por naturaleza, ya es desde mi abuelo o tatarabuelo, así éramos. Entonces compréndeme, ya lo traigo en los genes. No, ya el alcohol me lo transmitieron por los genes. No es cierto. Tercero, lo que podemos aprender aquí es el proceso del pecado del versículo 15. Va iniciando, pero si se deja crecer, se consuma el pecado y se va a generar esa muerte. O sea, tú debes de entender, siempre vamos a estar tentados todos los días. Hoy tal vez antes de venir aquí, ya estuviste tentado a gritar, a enojarte, a mentir, a decir alguna mala palabra, a pensar algo impuro. O sea, tal vez ya fuiste muy tentado antes de llegar aquí. Pero la pregunta es, ¿a qué de tantas esas tentaciones caíste? ¿Accediste? No es tanto si vas a ser tentado al rato o mañana, te lo aseguro, vas a ser tentado, vamos a ser tentados. Que no te sorprenda, o sea, que no digas, ay, es que yo pensé que esta semana iba a estar libre de tentaciones. Todos los días, en todo momento, va a estar la tentación a la orden del día. Pero la pregunta es si tú vas a acceder o no. Por eso la cuarta cosa que aprendemos aquí, las disciplinas espirituales. Si tú te enfocas en tu oración, una oración profunda que te lleve de verdad a depender de Dios, a buscar la ayuda de Dios, vas a estar más protegido ante las tentaciones. Pero si no oras la Biblia, ¿cómo piensas salir adelante? ¿Cómo piensas el estudio bíblico? Si no la palabra de Dios te hable, ¿cómo vas a estar fortalecido? El ayuno, cuando ofrecemos ese sacrificio, deseando que Dios cambie y transforme nuestros corazones y nosotros ofrecer ese sacrificio que es el ayuno, etcétera, muchas cosas, y como el discipulado también, nos van a ayudar a trabajar y a poder vencer muchas cosas. Pero sabes, luego tenemos así a la mano las herramientas y estamos queriendo hacerlo de otra forma. Es como si quisieras cortar una hoja de papel lo más derecho posible y ahí tienes las tijeras. Pero no, tú quieres hacerlo así con las manos, a ver cómo sale, a ver cómo me va. Pues no te va a ir, por muy bueno que seas ahí con cálculo y digas, aquí le voy a jalar más de acá, de este lado, no te va a salir bien. ¿Por qué no agarras las tijeras y ahí las tienes? Sí tenemos y sabemos que ahí tenemos la oración, que tenemos la Biblia, que tenemos el discipulado, pero estamos como, no, espérate, déjame hacerlo yo a mi manera, yo quiero hacerlo. Y sufrimos las consecuencias. También la quinta cosa que vemos aquí es cuidado de los engaños. El versículo 16. Todo lo bueno siempre va a venir de Dios y todo lo malo del maligno, de Satanás y de nosotros mismos. Entre Dios y el pecado, entiéndalo y entendámoslo, no hay ninguna relación. Dios no se relaciona con el pecado. Ay, es que si yo me emborraché o si yo fui inmoral, es porque Dios así lo quiso y Dios me lo mandó y Dios lo decidió. No es cierto. Dios no te manda, no te tienta, no hace nada de eso. Así es que pregúntate y preguntémonos. ¿Cómo las estás enfrentando? ¿A tu manera? ¿O estás aprendiendo a enfrentarlas a la manera de Dios? ¿Dejas que fluyan y te lleven al pecado y obviamente a la muerte espiritual? ¿Cuál es tu fortaleza para esos momentos? Hermanos, discípulos, usemos, obviamente, como decía, el discipulado, todas las herramientas que nos protegen, la oración, la lectura de la Biblia. ¿Qué estás haciendo para protegerte de todo eso? Era lo que Santiago quería aquí advertirles. Seguimos leyendo versículo 19 al 21, y aquí vamos a ver el asunto de las discusiones entre los creyentes. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cuál es el problema? Que no escuchamos, que hablamos tal vez demasiado y que nos enojamos fácilmente.
¿Has entendido por qué Dios nos dio 2 oídos? Para escuchar doblemente y para hablar una sola vez. Pero somos más hábiles para hablar que para escuchar. Necesitamos escucharnos más. Aquí una de las reglas es aprender a escuchar. Sé lento para hablar. Cuando hay una situación difícil o algo que tratar, lo que más queremos es, no, tú me vas a oír. No, tú eres el que me vas a oír. Y ahí están las 2 personas queriendo hablar. En vez de decir, ¿sabes qué? Primero dime tú, ¿qué es lo que quieres comunicarme? Porque a lo mejor en lo que me comuniques, ahí voy a darme cuenta de mi error o de mi pecado. ¿Eres alguien así? Normalmente el orgullo es lo que nos hace hablar más y menos escuchar. Pongamos atención a eso. También la ira humana nos produce la vida justa que Dios quiere. Eso no va a producir más bien lo que Dios quiere. En versículo 20 dice además, habla ahí de la inmundicia y la maldad. El versículo 21. Hay que despojarnos de todo eso. Inmundicia, maldad, todo tipo de pecado, despójate de todo eso. El problema en el mundo es que todo eso abunda. Es que todo eso está a la orden del día. Hay mala comunicación entre las personas, hay ira, hay coraje, hay odios, acciones injustas, venganzas, etcétera. Vas a ver, me la hiciste, me la pagas. Es muy común en el mundo y en nuestra sociedad. ¿Cuál es la solución al problema? Hay que recibir con humildad la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros. Así, dice, vamos a salvar nuestra vida. ¿Vas a hacer caso hoy a lo que Santiago te está diciendo, lo que nos está diciendo esta carta? ¿Cómo resuelves tú los conflictos y cómo los vas a resolver de aquí en adelante? ¿Te va a ganar la ira cuando estés escuchando algo que te está confrontando? ¡Ay, pero ¿por qué me dices orgulloso? Y te enciendes luego. Hay que seguir a Jesús y aprender de cómo resolver los problemas relacionados con las personas. Él nos habla mucho de cómo tratar esas situaciones. En Santiago, vamos a seguir leyendo versículo 22 al 27. El problema de la religiosidad. Y aquí esto es algo bien importante porque es algo donde todos podemos caer y donde mucha gente ha estado cayendo en el problema de la religiosidad. Versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra y no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Mira nada más todos estos versículos que confrontan cualquier tipo de religiosidad que estemos cayendo cada uno de nosotros. Santiago dijo aquí que no se contentaran en el versículo 22. Es decir, ya algunos ya estaban contentos, ya se habían conformado. La tendencia humana es acomodarnos, es conformarnos, de que bueno, yo nada más escucho, yo nada más voy y ahí lo que me digan y yo tomo lo poco que yo quiera tomar. Hay que pensar si estamos profundizando más en lo que Dios nos está enseñando. ¿Sabes? Es un desafío para todos. Obviamente, principalmente para los que estamos pasando al frente, el poder profundizar más en la Biblia. Pero yo creo que también debe de ser un desafío para cada uno. El decir, ¿cuánto estoy metiéndome en la palabra de Dios? Hemos tenido luego reuniones aquí los martes y de manera constante. Yo sé que hay semanas donde nada más se reúnen los puros hombres, otra semana las mujeres, pero hemos tenido también reuniones aquí de semana. Pregúntate si estás viniendo también para alimentarte de la palabra de Dios entre semana. Ha habido una buena ausencia de algunos de ustedes. Y ahí es donde estamos también recibiendo alimentación, o sea, se están estudiando también cartas de manera así expositiva, específica, profunda, y algunos de ustedes no vienen. No sé cuál sea la razón, pero yo creo que en algunos casos puede llegar a ser pura apatía nada más de no venir. Y ahí es donde tienes que preguntarte, o sea, ¿me estoy acomodando? Ay, es que es en la noche y no, pues me voy a perder mi novela. Ay, qué triste. Qué triste que le des más peso a otras cosas tan superficiales. Por eso es importante que todos salgamos aquí reflexivos. Decir, ¿voy a ser nada más un religioso?
¿Voy a aparentar ser cristiano o voy a ser alguien que de verdad con mi vida demuestre lo que estoy creyendo y aún lo que estoy hablando? Las obras acompañadas, ¿no? Obviamente con la fe, no nada más la pura fe, decir yo creo, pero ¿qué estás acompañando a tu fe? Aquí el llamado es escuchar y practicar, no verse en el espejo y luego, como decía ahí, darse la vuelta y olvidarte de lo que has visto. Si tú ya viste en ese espejo toda la necesidad que tienes, no lo niegues. No digas, es que ya me olvidé que yo tenía una necesidad. No, sé honesto, esto es lo que veo en el espejo. A un hombre así, impuro, mentiroso, egoísta, o una mujer también, que no se enfoca en las cosas de Dios, sé honesto. Solo el que se fija atentamente en la palabra de Dios y persevera en ella, obviamente practicándola, va a recibir la bendición que la misma palabra ofrece. Muchas veces queremos bendición pero sin hacer nada. Por eso, los cristianos que se llegaron a volver incluso religiosos en el primer siglo y en cualquiera de los siglos que estamos ahora viviendo, no tenían freno con su lengua. ¿Por qué? Porque era fácil despotricar, era fácil decir tonterías cuando no había un freno espiritual de decir, ¿sabes qué? A lo mejor estoy tentado a decir tonterías, pero no es correcto delante de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nuestro corazón nos frena de decir muchas tonterías. Pero si tú ya no te estás frenando, pregúntate qué tan espiritual estás siendo. Tal vez nada más eres religioso, pero no espiritual. ¿Cuántos van a un lugar, un templo, los domingos, y salen y expulsando la puerta ya se están peleando con alguien, ya están discutiendo? ¿De qué sirvió entrar? ¿De qué sirve entrar a una reunión religiosa si no te está transformando en nada? ¿Cuál es la religión pura y sin mancha, como decía allí? Obviamente ayudar, dice, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, pero dice conservarse limpio de la maldad del mundo. Esa es la verdadera religión, el que se mantiene limpio, el que busca estar puro delante de él todo el tiempo. No nada más hacer una actividad, hey, vamos, esta semana vamos a ir a ayudar a algunas viudas, vamos a ir a ayudar a algunos huérfanos. ¿Y qué tal mi pureza? ¿Qué tal mi honestidad? ¿Qué tal mi rectitud? ¿De qué sirve que vaya a ayudar? Y no es que sea malo ir a ayudar, hay que hacerlo. Pero a lo que me estoy refiriendo es de qué sirve si tú no estás y yo no estoy manteniéndome limpio de toda la maldad. ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo hoy? ¿De los que viven una religión verdadera, pura, activa, o de quienes son de dientes para afuera? Terminamos con estas conclusiones. La primera es que aprendemos a procesar las pruebas de forma espiritual. Hay formas de sacarle provecho a las situaciones que estamos viviendo. Lo segundo es que cambiemos nuestra mentalidad sobre las clases sociales en la iglesia. Dios ve diferentes las cosas a como las vemos nosotros. Dios nunca va a tener clasismo, nunca va a decir, es que tú eres de los míos porque tienes más dinero. O al revés, tú eres de los míos porque eres de los más pobres. Dios no va a hacer distinción de eso. Dios dice, se fija en el corazón, no en el exterior. No importa la marca de ropa que tengas, lo que importa es qué marca de corazón tienes. No importa si no tienes dinero en el banco, lo que importa es si tienes una gran inversión en tu corazón. Eso es lo que va a importar siempre. Tercero, trabajemos al nivel de la tentación en lo que es el discipulado y nuestras relaciones con Dios. No esperemos a que el pecado nos alcance, o sea, aprovecha la oportunidad. Amigo, habla con la persona que te invitó, dile, ¿sabes qué? Esto es nuevo para mí, o ya sabía algo, pero quiero aprender más. Quiero saber cómo ser ese fiel seguidor de Jesús. Quiero saber cómo enfrentar los problemas, las situaciones en mi vida de una manera espiritual. Ayúdame. Hermano, también tú reconoces, ¿sabes qué? Voy a buscar por el discipulado, que me ayuden en estas áreas donde estoy otra vez cayendo, donde estoy siendo débil. Número 4, aprendamos a resolver problemas de relaciones humanas de forma espiritual. Tal vez no le hablas a algún familiar tuyo, tal vez no le hablas a algún amigo tuyo, tal vez no le hablas a alguien aquí en la iglesia por alguna situación. ¿Qué vas a hacer? No, ya ahí lo dejo, él y su conciencia, ella y su problema. Ese no es arreglar la situación. No, mejor le voy a evitar. Me voy a sentar en el lado opuesto a donde él se siente o donde ella se siente. Eso no es la solución. Trátalo de manera espiritual. Y número 5, no caigamos en la religiosidad. Hay que luchar por ser genuinos, auténticos delante de Dios. No religiosos, no personas aparentes, sino personas que de verdad con su vida reflejan que son
verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Jesucristo. Ojalá, hermanos, que esto nos haya hecho reflexionar, como a mí también me hace reflexionar y me lleva a pensar cuánto necesito mostrar con mi vida y lo que yo creo, la fe que tengo. Y no nada más hablar de fe con palabras y que mi vida no refleje esa fe, sino la fe siempre va acompañada de los hechos o de las obras. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.